Viva Mejor presenta Salud Emocional, Bienestar Físico, Solución de Conflictos, Vida en Pareja, Educación de Calidad, Alimentación Saludable, Vida en Familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Viva Mejor, el programa de la familia. Hoy tenemos un tema también muy especial: economía familiar. ¿Cómo podemos organizarnos en casa para tener una economía adecuada? Para ello hemos invitado al contador público Miguel Hurtado. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra primera cápsula, así que los dejamos aquí en compañía también de la persona que la va a hacer. Hablar de finanzas, de economía, y más cuando tiene que ver con las finanzas familiares, es un gran desafío. En nuestros días, cada uno de nosotros propendemos por ahorrar. Y déjenme decirles que es necesario ahorrar. Por lo tanto, la palabra ahorro en la economía es necesaria. Las grandes facultades de las universidades en el mundo, siempre en sus finanzas y especialmente en el pénsul que desarrollan en las diferentes áreas del pensamiento y más de la economía, siempre inducen que es necesario ahorrar. Pero el tema de hoy tiene que ver con la economía familiar. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿están ahorrando? ¿Tenemos eso como hábito para superar los momentos difíciles que a veces llegan a nuestra familia? ¿Será que la Biblia habla de economía? Quiero compartir con ustedes algunos textos importantes en este instante. El primero se encuentra en Ageo capítulo 1, los versículos del 4 en adelante. Dice la palabra de Dios que el Señor dijo: meditad sobre vuestra economía, sembráis mucho y recogéis poco, bebéis y no os saciáis, comed y no os alimenta. Recibes el salario y pareciera que se echa en saco roto. Pareciera que las Sagradas Escrituras hace una descripción real de lo que sucede actualmente en la economía de cada hogar y de cada uno de nosotros. Pero es importante que el Señor nos da no solamente una radiografía de cómo hoy en día el ser humano sufre a través de sus finanzas, sino que nos da un consejo muy práctico para cómo ser bendecidos. Porque las Sagradas Escrituras nos recuerdan que Dios no solamente nos formó y nos colocó en esta tierra, sino que Él también dice: mía es la plata y mío es el oro. Por lo tanto, el Señor nos hace mayordomos de todo lo que existe en esta tierra. Por lo tanto, 2 de Corintios, capítulo 9, el versículo 6 nos da un consejo muy práctico para tener unas finanzas sanas a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice que hay quienes siembran escasamente y como resultado obtienen pobreza, pero hay quienes siembran generosamente y son bendecidos. Queridos amigos, no es necesario tener un PhD en economía. Hoy en día nos enseña el mundo que es necesario ahorrar. Y no pretendo dar otro consejo en este momento, porque es necesario ahorrar. Pero miren el secreto que Dios nos da a cada uno de nosotros. En los textos que hemos leído, como el que acabamos de ver en 2 de Corintios 9:6, nos insta a ser generosos.
En otras palabras, el secreto para tener unas finanzas bendecidas es ser generoso. Es posible que en este momento te estés preguntando allá, pero ¿qué es lo que Él está diciendo? Querido, el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere que cada plan familiar que ustedes como familia tienen puedan ser desarrollados. Pero el Señor les dice en esta hora cuál es el secreto, y ese secreto incluye la palabra generosidad. Ser generosos. Pero ¿qué gano con ser generoso? La Biblia dice, el alma generosa será prosperada. Vean lo importante, generosidad igual a prosperidad. Por lo tanto, sea generoso con tu familia, sea generoso con las personas necesitadas. Si das algo, dalo de corazón, que lo que das a una persona necesitada, a Dios presta, y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios sacará adelante cada proyecto de tu vida. Por lo tanto, el secreto, además de ahorrar en la economía divina, está en ser generoso. Queridos, que el Señor les ayude a ser cada día más generosos, y todo lo que emprendas será bendecido por Él. No lo olvides. En la economía celestial, el Dios que te creó y me formó nos invita a ser generosos. El alma generosa, dice el Señor, será prosperada. Que el Señor les ayude a ser cada día más generosos, y de esa manera serás prosperado en todo lo que hagas. Te invitamos a nuestra librería IATPA. En ella encontrarás valiosos ejemplares con temas de gran interés y orientación práctica. Vida en pareja, amor, noviazgo, salud, superación personal. Llama a los siguientes números y recibe un descuento especial, o escríbenos a nuestro correo. Librería IATPA, tu librería. Sí, tengo un presupuesto familiar. El presupuesto es saber exactamente lo que uno se gana al mes, y con base en eso ir partiendo lo que tiene que ser para gastos del hogar, si pues, se paga el arriendo, las facturas de los servicios, de la administración del edificio, y por otro presupuesto que digamos uno pueda tener previsto para compras imprevistas o para daños del hogar, o para también como cuando uno quiere darse sus gustos o antojos. Entonces tener el presupuesto y decir que determinado dinero de lo que me gano mensualmente lo puedo gastar no sé, en fiesta, en paseos, en comida, en ropa, tenis, cualquier tipo de cosas así. Seguimos en Viva Mejor, el programa de la familia. Hoy con el tema economía familiar. Hemos escuchado a nuestro público hablar sobre el tema, sobre si tienen o no un presupuesto en la familia. Señor Hurtado, cuéntenos, ¿debe existir un presupuesto en la familia? Por supuesto que sí, José. Debe existir un presupuesto en la familia. ¿Por qué? Partamos de la premisa de qué es un presupuesto. Un presupuesto es el manejo adecuado con antelación, por eso se denomina presupuesto, de los ingresos y gastos de los cuales debe incurrir la familia. Pero les doy primero, antes de hablar de presupuesto, un pequeño tip que me dio un asesor antes de contraer matrimonio. Y él me dijo lo siguiente: cuando tú te casas, no existe el sueldo del esposo y el sueldo de la esposa, sino existe una bolsa común.
¿Qué quiere decir la bolsa común? La bolsa común es que tanto los ingresos como los gastos de la familia son de una sola familia, son de la corporación, porque una familia es una corporación y allí deben estar tanto los ingresos como los gastos. Muy interesante eso que dice acerca de que el dinero que ganan los dos en el núcleo familiar debe colocarse en una bolsa común. A veces puede ser difícil para algunas personas desprenderse de su control. ¿Quién debería administrar esa bolsa común? Bueno, José, es una pregunta bastante interesante. Y muchas personas dicen que las que deberían manejar esta bolsa común son las mujeres, porque ellas tienen una mayor capacidad de administrar el dinero de una manera adecuada y responsable. Recordemos que el presupuesto, basamos como presupuesto, tenemos que medir cuáles son los ingresos que vamos a obtener, ya sea en un año o en un mes. Después de determinar qué ingresos tienes, debes verificar cuáles son los gastos a los cuales debes incurrir. Cuando ya miras estos gastos, vas a tener una diferencia entre ingresos y gastos. Si te da una diferencia positiva, puedes tener un saldo que es el cual vas a manejar como un ahorro. Este ahorro es muy importante y es fundamental estimular el ahorro familiar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué previstos podemos tener en un futuro. Pero después de contar con estos imprevistos, el último tip de los presupuestos es trazarnos una meta. Si como familia no tenemos una meta, si como familia no tenemos un objetivo, pues vamos a estar ahorrando y vamos a tener un presupuesto, pero ¿y qué vamos a hacer con eso después? Ok, definitivamente es muy importante trazarse metas en familia y además yo quisiera saber si todo lo que gastemos, es decir, si tenemos que hacer un regalo extra o salir a comer con los amigos, todo eso también se debe presupuestar. Por supuesto, José. Ese es el tercer tip o cuarto, porque después de que tú revisas tus ingresos y tus gastos, vas a tener una diferencia. El tercer tip es el ahorro y el cuarto tip es los imprevistos. Debemos verificar qué imprevistos podemos tener, porque en un momento dado te pueden invitar a una fiesta y tú tendrás que comprar un regalo y puede que ese dinero no lo hayas colocado en tu presupuesto y entonces ¿de dónde lo vas a sacar? De ese rubro de los imprevistos. Ok, definitivamente es muy importante hacer un ahorro programado. ¿Y qué pasa cuando en las parejas hay deudas? Dos personas se casaron y resulta que uno de ellos tiene más deudas que el otro. ¿Cómo le ayudamos o cómo le podríamos ilustrar a nuestra audiencia cómo recuperarse de las deudas? Bueno, las deudas yo las denomino una enfermedad económica, porque la deuda puede absorber y atraer muchas cosas sobre la familia. El manejo inadecuado del dinero y de la economía familiar puede ser una de las principales causas de problema en el matrimonio y causal de divorcio. Al respecto de las deudas, ¿qué yo les recomiendo? Cuando usted tiene muchas deudas, lo que yo le recomiendo es solicitar un préstamo o conseguir el dinero que cubra todas esas deudas. ¿Para qué? Para solamente deberle a una entidad o a una persona. No estar cubriendo aquí y allá. Y recordemos que las deudas suman intereses. Entonces, para ahorrarnos esos intereses que nos da todas las pequeñas deudas, tengamos solamente una deuda y ya solamente tendremos prácticamente un dolor de cabeza. Muy bien, señor Hurtado, gracias porque hemos venido aprendiendo muchas cosas y lo vamos a hacer al final con algunos tips de cómo armar nuestro presupuesto. Vamos ahora a nuestra segunda cápsula y los esperamos para el último corte. Vamos a tratar algunos tips muy importantes donde usted va a mirar cómo ahorrar su dinero, ya sea en sus finanzas personales o en la de toda su familia. Entonces, lo primero que usted tiene que mirar a la hora de manejar sus finanzas es qué tan conservador o qué tan liberal es en el manejo de sus finanzas. De esa manera va a conocer su personalidad financiera, porque de otra manera va a ser muy difícil que podamos ahorrar. Pero eso sí, propóngase de una vez por todas comenzar a ahorrar. El primer punto, ahorre. Entonces de esa manera vamos a tener
un futuro, vamos a poner cómo invertir. Disminuya sus gastos. Si usted disminuye sus gastos, va a tener una forma para ahorrar. No saque a crédito. Las tarjetas de crédito se consumen en intereses nuestro dinero. Y ahora, entonces, disminuyendo sus gastos, ese dinero lo puede ahora destinar para ahorrar. Invierta donde más puede ver que le rinde su dinero. En Viva Mejor lo más importante es cuidar tu salud. Por eso trabajamos con productos y alimentos de la mejor calidad para brindarte un menú saludable y balanceado. Viva Mejor, restaurante y tienda vegetariana. ¿Qué consejos me pueden dar para planear mis gastos e inversiones? Nuestro público es muy importante. Señor Hurtado, esa pregunta, ¿cómo se la respondemos a las personas? Bueno, lo principal es, antes de pensar en una inversión, manejar mis gastos, ¿sí? Como yo les decía en el presupuesto, tenemos que verificar primero cuáles van a ser mis ingresos, ya sean mensuales o anuales, y luego determinar cuáles van a ser mis gastos. Cuando yo ya tengo en mi presupuesto determinado cuáles son mis gastos y mis ingresos, puedo verificar qué excedente me queda. Dependiendo de ese excedente, entonces ya puedo ver si eso lo puedo ahorrar o invertir, como decía la pregunta. Para un proceso de inversión podríamos encontrar distintas variables. Uno de ellos es un CDT, o también pueden empezar a ahorrar el dinero en porciones iguales por un periodo determinado de tiempo, y de pronto tal vez colocarlos en una cuenta de ahorros o en una cuenta fija de las que manejan los bancos, de las cuales tú no puedes contar con ese dinero en cierto tiempo determinado. Así podríamos empezar a ahorrar, pero es vital fomentar la cultura del ahorro en nuestro hogar. Es fundamental. ¿Cómo podemos enseñar a los niños para que ahorren, para que puedan definitivamente ir creciendo en esa parte económica que todos los padres queremos que nuestros hijos sean exitosos también en eso? Bueno, José, no sé si cuando tú eras pequeño tal vez te regalaron una alcancía a tus padres. Ese es un proceso hermoso, porque a través de esto tú le estás inculcando a tu hijo que las moneditas que tenga las puede ir ahorrando, en vez de irlas a gastar de pronto en la tienda comprando dulces o qué sé yo, las puede empezar a ahorrar, y a través de este ahorro puede tener un dinero disponible para un futuro. Bueno, ese es el caso de mis hijas. Yo les ayudo para que ahorren, para que guarden dinerito, y después ellas dicen, ay, yo te ayudo, papá. Pero, ¿cuáles son los mejores lugares para ahorrar? ¿Debajo del colchón? ¿Una entidad financiera? ¿Cuáles, en su experiencia, podrían ser esas entidades o esos lugares, mejor aún, donde podemos ahorrar de forma confiable? Bueno, yo siento que el dinero debajo del colchón puede ser una opción, pero recordemos que el dinero, cuando está debajo del colchón, tiene una margen de seguridad no muy alta. Es mejor colocarlo en una entidad financiera, ya sea en un banco, en una cuenta de ahorros, para que no se pueda estar perdiendo de pronto. Además, para que rente, ¿cierto? Para que vaya subiéndole unos punticos, que eso al final es muy importante. Sí, claro, José. Recordemos que de acuerdo a tus ahorros, así te pueden estar dando cierto porcentaje de interés. Ok, hablemos otra vez de las deudas, porque ese tema es muy importante. Hoy en día hay muchas personas endeudadas, pero algunos dicen, no, es que me tocó, es que definitivamente si no lo hacía, pues no comía. ¿Qué le podemos recomendar a nuestra audiencia? ¿En qué deberíamos endeudarnos y en qué no? Bueno, hemos visto que los colombianos y generalmente casi el mundo entero utiliza mucho las tarjeticas de crédito. Me parece, y aconsejo a aquellos que nos estén viendo en estos momentos, a que no la usemos tanto. ¿Por qué?
porque a veces tomamos ese hábito de utilizar las tarjetas de crédito hasta para comprar una hamburguesa. Y lo peor de todo es que compramos la hamburguesa y la enviamos a 12 cuotas. O sea, un año estaré pagando yo una hamburguesa. Cuando no tenemos un dinero para comprar una hamburguesa, pues pasemos la pena o hagamos comidita en la casa. Pero realmente una familia debe endeudarse solamente para dos cosas. Y la primera de ellas es para adquirir vivienda, para adquirir activos. ¿Por qué? Porque cuando tú adquieres una vivienda, cuando tú inviertes en finca raíz, esto se va a ir valorizando con el tiempo. La edificación, ya sea el apartamento, la finca, la casa, se va a ir valorizando y tú vas a estar ganando un excedente cuando la quieras vender en un futuro, que no sería lo ideal. Y el segundo caso para endeudarte es por la educación. Claro que si tú eres bien organizado, si tú presupuestas bien y tus hijos son pequeños, tienes un margen de 10 años más o menos para ahorrar para la universidad de ellos. Hay distintos planes que ofrecen las entidades financieras o hasta las mismas universidades donde aun cuando tus hijos estén en el colegio, tú puedes empezar a pagar la universidad de ellos. Pero en dado caso de que no lo hayas realizado y de que no tengas el dinero disponible, es un factor fundamental endeudarte para pagar la universidad de tus hijos. ¿Por qué? Porque recordemos que con la educación todo puede ser mejor. Si tus hijos se educan, en un futuro tendrán un trabajo y podrán empezar a pagar ese préstamo. Definitivamente invertir en educación es una gran posibilidad para nuestros hijos y para nosotros mismos. Señor Hurtado, hablemos ya para ir cerrando nuestro programa de algunos consejos, unos tips de cómo armar mi presupuesto. Es decir, no sabemos absolutamente nada y usted nos va a decir cómo armamos el presupuesto, de qué manera, qué debo tener en cuenta. Bueno, ya que estamos en la era de la tecnología, podemos armar el presupuesto de una manera fácil en una tablita de Excel. Podría ser. La mayoría de amas de casa ya tienen acceso a la computadora y me imagino que sus hijos le pueden ayudar o le pueden enseñar a utilizar esta herramienta como es la del Excel. Pero también estamos en la era de la tecnología y de las aplicaciones. Y hay muchísimas aplicaciones de presupuesto familiar. Estuve mirando antes de venir a este programa y vi alrededor de 15 aplicaciones y muy fáciles, en las cuales ustedes pueden descargarlas en sus celulares y allí les piden solamente ingresos, gastos, imprevistos y ya pueden tener un presupuesto armado para todo un año. Muchas gracias por sus indicaciones, por sus aportes. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden, si quieren volver a ver estos programas, lo pueden hacer a través de www.vivamejortv.com y allí vamos a responder sus inquietudes. Hasta la próxima. Chao, chao. El poder de la esperanza es un libro pensado para evitar la depresión, aprender a controlar el estrés y superar la culpa. En este libro encontrarás orientación práctica y otros temas de gran interés. Llama a los siguientes números o escríbenos a nuestro correo y adquiere totalmente gratis el libro El Poder de la Esperanza.